Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, os hemos dejado unos minutitos para descansar de nuestro anterior encuentro que hemos tenido con Ricardo e Iris. Y bueno, ahora llega el momento de seguir esta tarde con otro encuentro más, en esta ocasión con una autora, con la autora de Habla con Dios, con Munay, que la vamos a tener en pantalla nada, en unos casi segundos, porque simplemente lo que quiero hacer es recordaros esta agenda de encuentros que estamos teniendo con motivo del Día Internacional del Libro, que ya sabéis que se celebra realmente mañana, día 23, es propiamente este día, el día grande, un día grande de la cultura y de los apasionados de la lectura. Que también celebramos San Jordi, que no quiero que se me olvide comentarlo, ¿no? Porque en España y en toda la zona de Cataluña es muy importante también la celebración de San Jordi. Nosotros siempre hemos tenido oportunidad de estar allí, en esta ocasión no puede ser, pero hay muchos autores sirios que también le tienen mucho cariño a celebrar San Jordi y otros años han podido estar allí firmando en las calles, ¿no? Recordaros que mañana vamos a tener otros encuentros. Vamos a tener 3 encuentros más, que si os parece os lo comentaré al final de este directo, pero deciros que hemos tenido 2 encuentros más que si no habéis podido verlos, se quedan guardados aquí en YouTube, en Facebook Live y también están subidos ya a Instagram, a IGTV, ¿vale? Ha sido el martes, pudimos hablar con Luis García, autor del Juego de la Vida es Fácil, y ayer miércoles lo hicimos con Montse Osuna, autora de Manual de la Bruja Moderna. Así que si no habéis podido estar, podéis verlo otra vez, ¿vale? Deciros que, bueno, que ya ha llegado el momento, ese tipo de encuentros es para que hagáis preguntas y compartáis vuestras dudas y curiosidades sobre el libro y sobre la propia autora, pues precisamente con los autores, que para eso se diseñan este tipo de encuentros. Yo sin más voy a dar paso a Munay para saludarla, que está ella ahí esperándonos. Ahí la tenemos ya. Hola. ¿Qué tal, Munay? Un gusto. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias. Gracias por la presentación y la invitación, así que un placer. Para nosotros sí que es un placer estar conectados. Este tipo de encuentros también nos gustan porque, aunque estamos lejos en la distancia, porque tú te encuentras en Argentina, ¿verdad, Munay? Sí, Latinoamérica, Argentina, en la última puntita del lado izquierdo donde están ustedes, digamos, ¿no? Ajá. O sea, en el cono sur. Pues precisamente, bueno, esto es lo bueno que tiene la tecnología, que nos une y nos permite que podamos estar hoy contigo por segunda vez, porque sí que es verdad que tenemos que decir que el libro de Munay, o sea, Habla con Dios, ya lo presentamos recientemente, porque aunque el tiempo pasa rápido, pero realmente fue pues una novedad que publicamos en el mes de marzo y tuvimos la oportunidad de hacer la presentación oficial de este libro también por el medio online, ¿no? Fue en Instagram en aquella ocasión, pero también se ha quedado guardado en el resto de plataformas y esperamos que, bueno, ha pasado un mes y que los lectores le haya dado tiempo de leer ese libro y hacer preguntas. Yo brevemente, para las personas que aún no han tenido oportunidad de conocerte, decir de ti, como también dije en la anterior presentación, que bueno, que además de autora en esta ocasión, ¿no? De Habla con Dios, que lo tengo aquí, no quiero que se me olvide. Así veis. También. No se nos puede olvidar el libro, que además de autora, pues Munay es una persona bastante polifacética, porque ella, bueno, estudió psicología, ejerció también como psicóloga en el área laboral y también en la parte clínica. Es una persona muy inquieta porque además tenía otros sueños que luego iremos descubriendo cómo fue ese cambio, ¿no? Ella pues le gustaba bailar, era bailarina, estudió estudios de danza, también se dedicó a la interpretación, hizo colaboraciones también como guionista en televisiones, creo que es la televisión mexicana en este caso, pero de pronto ahora la vemos que ella nos lo va a contar, dio un giro a su vida. Y bueno, y nosotros tenemos la suerte de que su primer libro, pues lo hemos podido publicar con Sirio, ¿vale? Es un libro que el lanzamiento en España, ya os he comentado que fue en el mes de marzo, así que en España está disponible en todas las librerías de cualquier zona, en plataformas online, en formato ebook. Y siempre nos preguntáis qué pasa con América, ¿no? En el caso de América, que
siempre nos llega un poquito más, siempre llega un poquito más tarde el libro por todo el tema de los embarques y tal. Yo lo voy a explicar. En el caso de, para que todo el mundo se quede tranquilo de que el libro lo vais a poder tener. En el caso de, hay algunos países que están algo más adelantados, como Estados Unidos, Chile y Colombia, que casi con probabilidad a final de principios de mayo ya lo podáis tener. Luego de un poquito más tarde llegará México, Uruguay y quizás a principios de julio ya esté en el resto de países de América, ¿vale? Así que no os preocupéis que el libro lo vais a tener, solo que tenéis que ser un poquito más pacientes, ¿vale? Munay, nos están saludando ya. Claudia Sainz dice hola, Arturo, Nirvana Libros y Victoria, ambos desde México también, y creo que están deseando, dice, saludos y listas para escucharlas y verlas desde México. Así que nosotros encantados de que la comunidad se vaya sumando. Si te parece, Munay, para comenzar este encuentro, mientras llegan las preguntas, pues podrías comentarnos un poco cómo estás viviendo este lanzamiento de tu primer libro. Ha pasado un mes, cómo ha sido, creo que has hecho 2 clubes de lectura. Pues coméntanos un poco cómo lo estás viviendo, las primeras impresiones de los lectores, ¿vale? Yo te doy paso, yo te doy ya para que hables. Bueno, la verdad es que muy feliz porque me escriben, me preguntan, sí, tal cual como acabas de aclarar, al ser de Argentina, todos de aquí de Argentina me preguntan cuándo van a conseguir el libro. Lo pueden obviamente conseguir en la versión digital, pero no hay como la experiencia para un lector de tener el libro en papel, en sus manos. A mí siempre como lectora me gusta escribir los libros, dejar mis marcas. Hay quienes no, pero es una experiencia mucho más íntima la del formato en papel. Pero ya como lo acabas de aclarar, falta poquito para tenerlo y también poder hacer presentaciones en vivo, en vivo me refiero presenciales, en la medida que las condiciones no nos permitan, porque aquí en la Argentina todo el tema de la pandemia y los rebrotes de COVID y la nueva cepa, bueno, este virus nos tiene todo el tiempo con los cambios, ¿no? De la manera de convivir y de manejarnos. Así que estamos un poco restringidos con la circulación y con los encuentros en vivo de todo tipo. Pero la tecnología nos permite conectarnos con el mundo y para mí es un placer cuando me escriben, cuando ayer, sin ir más lejos, una lectora me dijo que estaba muy emocionada leyendo la primera parte, que es justamente donde trato de explicar cómo llegué a escribir este libro, porque este libro fue algo que me sorprendió, o sea, no estaba en mis planes, si bien siempre escribí como una manera de investigar, conectarme, expresarme, pero fue como casi accidentalmente hallar en estas escrituras lo que después iba a ser finalmente un libro para compartir con la humanidad. ¿Por qué? Porque el libro Habla con Dios es una experiencia de canalización, una experiencia que vivieron otros autores como Neale Donald Walsch, Eileen Cady, la autora de Un Curso de Milagros. Es una experiencia en donde a través de la telepatía, de la mente expandida, la divinidad me dictó literalmente este libro, ¿no? O sea que mientras yo vivía la experiencia pensaba que era una experiencia para mí íntima, como parte de la búsqueda que estaba teniendo prácticamente de toda la vida, de tratar de encontrar las respuestas al misterio divino, al misterio de la creación, el comprender para qué estamos acá, para qué fuimos creados, cómo participa Dios, ¿no? En esas situaciones que como seres humanos vivimos como injusticias o de dolor, de sufrimiento. Así que pensaba que era parte de ese recorrido que venía viviendo de mucho tiempo atrás. Sin embargo, después me entero que también esos mensajes tenían que ser compartidos porque las experiencias humanas las vivimos todos en diferentes escenarios y de diferentes maneras, pero no hay ser humano que no esté de alguna manera atravesado por esta experiencia de la vida en el planeta Tierra y mucho más ahora con todo esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, de alguna forma no es casual que gracias a Editorial Sirio este libro vuelva a ser publicado para que pueda llegar a todo el mundo en este momento donde hay un llamado
directa o indirectamente, para conectarnos con nuestro interior, con lo más íntimo de cada uno de nosotros. El estar viviendo en este momento de manera tan precipitosamente todo, de manera vertiginosa, donde todo cambia, donde nada es seguro, donde las reglas del juego de cada país y en relación también al virus, a la pandemia, a las vacunas, o sea, no hay nada seguro en cuanto a tener la certeza de qué va a pasar. Por eso, frente al caos, qué mejor que conectarnos con ese lugar seguro donde sí o sí siempre vamos a poder encontrar un espacio de quietud, de conexión que tiene que ver con nuestro ser y que inevitablemente es por ahí donde nos va a terminar conectando con Dios, ¿no? Con nuestra esencia divina, con nuestra propia divinidad y de ahí con el Creador. Así que el momento es perfecto porque este libro tiene mensajes que nos ayudan y nos guían en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana, en relación al amor, a las relaciones, a los vínculos, a la muerte, a la planificación que el alma ya diseñó antes de nacer. Estos momentos en donde se viven tantos duelos, tantas pérdidas, de alguna manera también nos ayuda a comprender que todo es perfecto en el plan de la creación, incluso en esos momentos en donde alguien tiene que partir de este plano, la vida continúa en otro estado de conciencia, en otro estado dimensional, y conectar con esa información por lo menos nos permite vivir los duelos, los procesos de una manera más amorosa, ¿sí? Sin tanto irrupción psíquica, y acá hablo ya como psicóloga, ¿no? El misterio de la muerte es un misterio que atraviesa a todo ser humano y el aparato psíquico no tiene registro porque todavía no vivió esa experiencia, ¿no? Aunque acá tengo que hacer como un pie de página, ¿no? Cuando se hace una aclaración, muchas personas tienen como la intuición o incluso en algunos casos algunos recuerdos de otras vidas. Pero ahí ya me estoy metiendo en otro camino de otras experiencias que también forman parte de esta experiencia de la espiritualidad, del alma, del ser. Y para terminar en este preámbulo, digamos, en esta presentación también del contenido, digamos, que van a encontrar en el libro, estoy muy feliz porque cada vez más observo esta nueva espiritualidad a la que se está abriendo el ser humano, ¿no? Ya no guiado por un dogma religioso o por un paradigma impuesto por un otro, sino que estas estructuras también están cayendo porque si queremos comprender o experimentar a Dios, justamente no puede ser bajo el cuento que nos cuentan otros o bajo las reglas impuestas por un otro, sino es esa experiencia íntima, personal, esa experiencia donde vamos hacia adentro y desde ahí nos abrimos al mundo, al universo, ¿no? A lo divino. Así que esta nueva espiritualidad tiene que ver justamente con esta conexión con el amor, con el ser, con la conciencia, y desde ahí empezamos a conectarnos con el misterio y empezar a obtener respuestas de manera intuitiva, de manera más simple, más directa. Y este libro es justamente, ¿no?, la prueba de esa experiencia directa que podemos tener con Dios, en donde no necesitamos intermediarios, en donde no necesitamos de un otro para llegar a lo que ya somos, ¿no?, que es justamente Dios en acción. Podría seguir hablando, pero prefiero así que aprovecho para hablar. Mientras van llegando las preguntas, ¿vale? Yo también tengo mis propias preguntas, ¿no? Si te parece, Munay, por ejemplo, háblanos, ¿no?, para aquellas personas que se estén conectando ahora, de cómo es la estructura del libro, ¿no? Porque tiene una parte en la que tú hablas de tu experiencia personal, de tu transformación, de cómo vas descubriendo ese momento en que recibes ese mensaje que te impulsa a escribir, pero luego hay una parte muy, muy bonita que es muy introspectiva, ¿no?, que es la que llamas a la humanidad, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que se van a encontrar los lectores. Perfecto. El backstage, digamos, de cómo lo escribí, porque después, obviamente, tuve que estructurarlo, porque esto fue como al revés de lo que un escritor a veces arma la estructura del libro, pone los temas y empieza a rellenar los espacios con lo que quiere expresar. En este caso,
me la pasaba escribiendo toda mi vida como parte de poner en palabras lo que iba investigando, mis propios pensamientos, y también eso creo que en la presentación del libro lo comentamos al pasar, ya de por sí tenía desde niña la conexión con esos otros planos dimensionales que se llaman estados de conciencia, ¿no? Expandida. Yo, por supuesto, no sabía, para mí era algo natural y no sabía bien, digamos, por qué me pasaban esas experiencias que era obvio que a otros no, ¿no? O sea, de conectarme con Dios, con Jesús, con ese mundo invisible al que lo llaman, ¿no? Que es también el mundo de la energía, pero que también es información. Entonces la escritura me permitía poner toda esa información en palabras e ir procesándolo porque lo vivía en una profunda soledad, ya que no le contaba a nadie todo eso que experimentaba. Era parte de mi búsqueda de querer descubrir quién era Dios, quién era yo en este juego de la vida humana. Y así que, de alguna manera, la escritura, vuelvo a repetir, era mi testigo fiel, mi compañera, mi aliada. Y todos en ese proceso que iba viviendo de búsqueda y de encontrar respuestas, me encuentro canalizando de manera directa, diaria y cotidiana, a través del pensamiento, todas las respuestas a las preguntas que hasta ese momento tenía, ¿no? Que quiénes somos, para qué estamos acá, de qué se trata la vida, cómo participa Dios en el juego de la vida humana. Y yo, de manera manuscrita, escribía desde la mañana hasta la noche de una manera muy natural, digamos, ¿no? Como parte de un proceso. Hasta que, en determinado momento, me entero, de hecho el último texto del libro que se llama Compartir el trabajo, que esos manuscritos iban a ser parte de un libro para compartir con la humanidad, por lo que dije hace un ratito, que las experiencias humanas son universales, ¿sí? Todos estamos tarde o temprano atravesados por esas preguntas y esas experiencias. Lo que cada uno hace con eso es lo que marca la diferencia. Entonces, esa guía, esas respuestas que eran para mí, las iba a compartir con los demás. Ahí me entero que todos esos manuscritos ya iban a tener que sí formar parte de un libro, y lo primero que hice fue cada mensaje canalizado ponerle a modo de título la idea central de lo que se trata ese mensaje, ponerlo de manera general, ¿no? Obviar algunas cuestiones personales o más íntimas, para que pueda realmente ser un mensaje que a todo el mundo le sea útil. Y cuando terminé de escribir todos esos mensajes, transcribir, mejor dicho, ahí me pregunté, bueno, ¿cómo cuento? ¿Cómo puedo explicar algo del recorrido que terminó luego en la escritura de este libro? Y es ahí la primera parte en donde cuento como para atrás, ¿no? Mi búsqueda, los viajes que empecé a hacer a Machu Picchu, a los templos de México, a esos lugares que le llaman lugares sagrados, tratando siempre de encontrar respuestas a esos enigmas, y era como las partecitas de un rompecabezas que se iban uniendo, y todo terminó en la escritura de Habla con Dios. Así que la primera parte es eso, ¿no? Es un poquito contar de mí, cómo era ese camino de la búsqueda y del encuentro. Y la segunda parte, que lo titulé A la humanidad, es porque justamente, como contaba recién, todos esos mensajes son universales y son útiles para todos, que es una de las características de los mensajes canalizados. Las respuestas tienen que ser universales, porque desde el ser, desde nuestra esencia, somos uno, ¿sí? Somos ese ser uno, ese ser único al que llamamos Dios. Luego, ese ser se manifiesta, se experimenta de múltiples formas, entre ellos el ser humano, con la singularidad que cada uno traemos. Pero si lo pensamos también desde esa unicidad, Dios es todo, ¿no? Es una piedra, es el aire, es el dinero, es una persona, es un animal, o sea, desde ahí podemos comprender esta interconexión y este entramado, este campo cuántico, esta matriz divina, en donde cada partecita forma parte del todo, y a su vez estamos
de alguna manera afectando y siéndonos afectados por el todo. Por eso el despertar de conciencia, el comprender nuestro poder creador, nos hace también responsabilizarnos de que todo lo que somos, todo lo que hacemos, incluso lo que pensamos, afecta a todo nuestro alrededor como efecto dominó. Por eso estamos en un momento justamente en donde la pandemia, el virus, el COVID nos viene también a mostrar, ¿no?, esta responsabilidad que tenemos como humanidad de cuidarnos entre todos, de tomar conciencia de la finitud humana, del valor de cuidar al planeta Tierra, de que acá nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? O sea, si bien el proceso es individual, de uno por uno, desde ahí vamos generando ese entramado de uno más uno, ¿sí? O sea, en donde formamos parte de esta unicidad. Y a la humanidad son todos estos mensajes que hablan de la sincronicidad, que hablan de si está todo escrito o no, que eran todas mis preguntas. Yo me preguntaba si estaba todo escrito, si cuando cometía un error había cambiado entonces todo mi futuro, qué hay de ese futuro planificado por el alma, qué hay del libre albedrío, ¿no?, que tanto se habla, hasta dónde tenemos libertad o hasta dónde estamos condicionados por nuestra historia, por nuestros antepasados, por el lugar donde nacimos. Pero por otra parte, si el alma eligió ese escenario, algo debe tener como perfección para aprender, para descubrir. Así que todas son partecitas de ese rompecabezas que finalmente nos termina recordando que somos Dios en acción, que tenemos un potencial infinito, que el amor es nuestra esencia, el amor como estado de conciencia, y que yendo hacia adentro es la clave para ir hacia afuera. O sea, primero hacia adentro para luego conectarnos con todo desde un lugar de mayor sabiduría, de mayor bienestar, mucho más en un momento en donde el afuera está tan convulsionado, ¿no? Está tan caóticamente, iba a decir, me viene la palabra desordenado, pero bueno, el caos es un orden implicado dentro de este gran desorden que estamos viviendo para el surgimiento de lo nuevo. También tiene un sentido esto que está pasando para esta humanidad que se viene, un nuevo ser humano, y todos estos seres que llaman índigos cristal, de los que formo parte, arcoíris, son la muestra de la humanidad que se viene. Porque el estado de conciencia que traemos los índigos cristal tiene que ver con esos poderes psíquicos, con esos dones y talentos que ya están despiertos en nosotros, pero que en el resto de las personas se van a comenzar a despertar. Como por ejemplo la telepatía, la canalización, la clarividencia, la clarisensibilidad y muchos otros dones que también hay que saber usarlos para que realmente puedan ayudarnos en nuestro proceso del día a día, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Así que habla con Dios fue primero la guía que yo necesité, las respuestas que yo necesité como ser humano, y que desde ahí obviamente fui la primera sorprendida y beneficiada de estas escrituras, y por eso hoy quiero también compartirlas con los demás para que puedan tener el mismo regalo, ¿no?, el mismo beneficio, así que más que agradecida. Bueno, y te paso una pregunta que tenemos de una lectora. Ana dice que si tienes algún capítulo favorito o alguna parte del libro que recuerdes con especial cariño. Bueno, la primera parte es cuento de la primera parte en donde cuento los relatos de cómo fue como una especie de sincronicidades que me llevó a terminar escribiendo el libro, los escenarios más lindos, ¿no?, como Machu Picchu. Ahí tuve experiencias que se llaman multidimensionales, como presenciar puertas dimensionales o presenciar ese misterio que se refleja mucho en las películas como Avatar, Matrix. O sea, esa era mi vida durante todos esos años en donde estaba buscando a Dios en cuanto a descubrirlo, quién era él, ella, eso, ¿no?, cómo participaba. O sea que
ese relato lo vivo con mucho amor cuando lo recuerdo porque es como una película que viví y que era consciente mientras lo vivía que estaba viviendo una película, ¿no? O sea, realmente lo reconocía cada día en los escenarios que estaba, en las personas que me cruzaba y en las experiencias que tenía. Y de la segunda parte, de los mensajes canalizados, son varios, ¿no? Porque ahí habla acerca de cómo vivir las experiencias del amor en relación a los vínculos, el misterio de la muerte, y hay uno que a pesar de que me dio mucha claridad, me costó mucho después recordarlo, ¿no? Porque el juego del olvido es parte de toda esta experimentación humana para recordar finalmente quiénes somos con todo, enriquecidos con toda la experiencia que venimos a vivir. Y uno de los mensajes que me dio mucha claridad tiene que ver si está todo escrito o si no, hasta dónde con cada decisión que tomamos cambiamos el curso de los acontecimientos o hay algo que ya estaba diseñado que querramos o no, no nos podemos escapar de eso. Y hay un texto que habla de el único camino, el título se lo puse yo, ¿no? Porque es la idea central de la respuesta, el único camino. Ahí Dios, la divinidad, me revela, ¿no? Ese misterio que tiene que ver con que el alma, antes de nacer, ya hace una planificación en función de las experiencias, los aprendizajes y lo que quiere vivir. Y eso se cumple a la perfección, o sea, uno no puede, no depende de nuestra voluntad humana cumplirlo, no, se va a cumplir en tiempo y forma. De hecho, desde esa lógica podemos pensar que mientras nosotros creemos que vamos hacia el futuro, estamos yendo hacia el pasado diseñado por nuestra alma. Es como decir, bueno, el alma vino a vivir una experiencia y antes de planificarlo se preguntó qué es lo más importante que quiere venir a trascender o a experimentar, ¿no? Como el final de una película, digamos, ¿no? Entonces empieza por ahí y va hacia atrás diseñando cuál es el mejor escenario para nacer, qué cuerpo va a tener, cómo va a ser todos esos elementos, como si fuera armar el guión de una película o de una obra de teatro. Entonces, de alguna manera, lo que ahí comprendí, y ahí me pude relajar un poco más, a saber que el control desde nuestra parte humana no la podemos tener y que jugar el juego de la ignorancia iluminada, de ese no saber qué va a pasar, por un lado me quita la presión y la exigencia humana de querer hacer todo bien, pero a su vez también me permite jugar el juego del ensayo y el error, de experimentar y de ir hacia adentro para conectarme con la voz del alma, que es la que me va a susurrar a través de la intuición hacia dónde ir, hacia dónde no, ¿no? Entonces, es como un trabajo en equipo, o mejor dicho, es ya experimentar en equipo con el alma, con la parte más humana y con ese misterio en donde uno va avanzando para ir descubriendo lo que uno ya escribió, ¿no? Es como una gran paradoja divina, pero ese es uno de los textos que me ayudó mucho a comprender día a día, ¿no? El entramado de si existen o no las casualidades, y qué hay de esas sincronicidades en donde hay una planificación que uno va descubriendo y develando como si estuviera sacando capas, y es ahí donde uno puede ya vivir la aventura de la vida, ¿no? Con todo lo que eso trae, porque pensar en la aventura por lo general lo asociamos con el puro placer y sin embargo en la tristeza también hay un placer y un disfrute de descubrir parte de quienes somos, ¿no? En el dolor también hay un aprendizaje y una experiencia de crecimiento y de evolución. Así que me vino eso a la mente porque es uno de los que más claridad me dio y están escritos en un lenguaje simple y directo, o sea que y también por capas. Eso déjame que lo cuente porque los mensajes son como capas en donde uno va leyendo y obtiene una información. Y por ahí pasa el tiempo y lo vuelve a leer y obtiene otra información, porque ahí depende justamente del estado de conciencia y el proceso evolutivo que cada alma está viviendo, que le va a resonar
una capa, digamos, de ese mensaje y tal vez después otra, ¿no? Es muy interesante, es como un texto que está vivo y que lo vamos experimentando de acuerdo a lo que cada uno está viviendo. Eso también tiene una característica muy particular. La siguiente pregunta, Munay, creo que tiene bastante que ver con lo que estabas comentando nada hace unos segundos, el tema de la sincronicidad. Hay una persona, Esperanza Mora, que pregunta, ¿siempre hay un plan para cada uno de nosotros? Haga lo que haga. Por supuesto, claro, sí, sí, siempre hay un plan. Por eso, digamos, yo lo que aprendí y lo que recuerdo también, porque esto es, me olvido y me lo recuerdo, ¿no? Eh, es descubrir, ¿no? ¿Qué hay de esa planificación en lo que estamos viviendo? ¿De qué forma? Preguntarnos, ¿no? ¿Qué aprendizaje nos está trayendo lo que estamos viviendo? Ya sea una enfermedad o una pérdida o una frustración, porque por lo general las preguntas las hacemos en los momentos en donde las cosas no son como que queríamos, ¿no? Entonces ahí surgen las preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hago con esto? Y ahí descubrimos esa planificación como propósito. Nada, imagínense esta lógica, ¿no? Deductiva. Si Dios es inteligencia, ¿sí? Si existe una inteligencia, y la inteligencia no la podemos negar, porque cuando yo le pregunto a alguien, decime quién está en este momento dándole la orden a cada una de tus células para que hagan lo que tienen que hacer, quién le está dando la orden a tus pulmones para que respiren o a tu corazón que esté latiendo. O sea, esa inteligencia, por ejemplo, que tiene ya de por sí el cuerpo humano, en donde funciona per se, es decir, más allá de que nosotros hagamos o no hagamos, está en continuo funcionamiento. Esa inteligencia ya demuestra que hay algo más allá de nosotros, obviamente, ¿no? Entonces, desde esa lógica deductiva, frente a semejante inteligencia, no puede existir el equívoco o el error, ¿no? Dios miró para otro lado y se le escapó algo, o sea, no, es imposible. Desde ese lugar existe una perfección. Lo que pasa es que la perfección no es tampoco como la entendemos los humanos de me gusta, no me gusta, lindo o feo. O sea, la perfección no tiene juicio de valor. Es perfecto porque sucedió lo que tenía que suceder y por lo general lo comprendemos después de vivir la experiencia, que aquello que parecía lo peor, en definitiva fue lo mejor para lo que terminé aprendiendo, para lo que terminé comprendiendo. Por eso, estar despiertos en conciencia es hacernos preguntas, conectarnos con Dios, hablar con Dios, ¿no? El mensaje habla con Dios justamente es un mensaje que recibí en un momento de una paciente que había fallecido, en esa comunicación que uno tiene a nivel telepático, a nivel intuición, cada uno lo vive a su manera, que es lo que se conoce como mediumnidad. Lo que pasa es que a veces cuando uno no comprende que uno se puede conectar con todo ese mundo invisible, lo vive como algo extraño, sin embargo es muy común, es muy natural seguir en contacto con las personas fallecidas, ¿no? Con las personas que están viviendo en otro plano. Y esa paciente me trajo un mensaje muy importante que terminó siendo el título del libro porque me invita a que si quería saber más de todo ese misterio, hablara con Dios, ¿no? O sea, y ahí empecé a abrir la conversación como si fuera con un buen amigo y ya ahí no fui solamente yo la que hablaba, sino Dios, la divinidad, me empezó a responder, vuelvo a repetir, a través del pensamiento, ¿no? Dictándome de manera muy clara y muy precisa todas las respuestas que necesitaba hasta ese momento. Y que fue como un regalo bien merecido porque años de investigar, de viajar, o sea, mi búsqueda era comprender ese misterio, por supuesto también por haber vivido durante mucho tiempo situaciones bastante complejas, ¿no? O sea, las situaciones límites son las que nos deja ahí entre la vida y la muerte y es como que tenemos la invitación o la posibilidad de resurgir como el ave fénix o morir ahí en el sufrimiento, ¿no? O sea que, de alguna manera, cuando tomé la decisión también fue parte de un momento muy doloroso de mi vida, que me marcó, y que ahí fue decidir descubrir ese misterio, pese a que todo el mundo me iba a decir que estaba loca, que era imposible, ¿no? Pero digo, bueno, si Einstein y muchos otros científicos incluso querían saber cómo piensa Dios, ¿por qué yo no voy a ir tras eso
cuando en ese momento no me quedaba otra, ¿no? Porque realmente cuando todo se derrumba, cuando todo cae, es una gran posibilidad para ir tras eso que nuestra alma quiere saber. Así que espero haberle respondido. Esther Díaz nos dice que muchísimas gracias por compartir las experiencias y luego nos pregunta que qué libros sugieres a los lectores para leer. Creo que al principio de la presentación has nombrado un par de autores, quizás va la claro. Bueno, por supuesto, Habla con Dios. Por supuesto, siempre. Eso de ya tiene que estar en tu mesita de luz porque es un libro que lo podés, que uno puede, no tiene que tener una continuidad, ¿no? O sea, de hecho, yo invito en el inicio a usarlo como una especie de oráculo en donde uno puede abrir, hacer una pregunta al universo, abrir y ahí va a encontrar la respuesta, ¿no? Porque bueno, sí, dentro de la perfección del universo, bueno, todo es energía e información, así que va a venir el mensaje que cada uno necesita. Y en un inicio mencioné, que cuento también una anécdota, ¿no? Yo unos años atrás de escribir Habla con Dios, había leído a Neale Donald Walsch, el autor de Conversaciones con Dios. Y recuerdo haber cerrado, me acuerdo, tengo la escena, ¿no? Muy, muy patente en mi cabeza, de haber cerrado el libro de Conversaciones con Dios y decir en voz alta, emitir un deseo en voz alta, cómo me gustaría vivir esta experiencia. Me acuerdo que lo dije, pero como si dijera cómo me gustaría ir a la luna, una cosa como, o sea, no lo pensé realmente y no lo tomé tan en serio, ¿no? Pues no lo racionalicé, lo dije en voz alta y lo dejé ahí en suspenso, sin saber, sin imaginarme que un par de años después iba a estar viviendo la experiencia de Neale Donald Walsch, escribiendo los libros, en este caso Habla con Dios, que Dios me dictara, ¿no? Así que Conversaciones con Dios es un libro muy lindo también, en donde da mucha información acerca de cómo piensa Dios y de qué se trata este misterio de la vida humana. Después mencioné también a la autora de Un curso de milagros, que ella era psicóloga también y describía muy bien cómo yo también, por lo menos muy bien, yo me siento muy identificada cuando ella describe la voz que me dictaba. No era una voz sonora, no era una voz audible, era una voz adentro de mi cabeza. Así yo también escribí Habla con Dios. Y también está Eileen Cady, la autora de Dios me habló. Y después hay autores como Ramtah, Crayon, muchos que canalizan la información la información divina, la información de esos estados de conciencia que también somos nosotros en esa versión mucho más evolucionada. Porque vuelvo a lo que dije hace un ratito, si todos somos uno, si todos somos parte de ese ser uno, de ese ser único llamado Dios, también somos eso. Y en este momento del mundo, la invitación también es a ser Dios en acción, a manifestar nuestra divinidad, dejar de pensar a Dios como algo externo, como algo que está muy lejos, que es algo imposible o que tengo que ir a otro que me absuelva mis pecados y me ayude a que Dios me perdone. No, eso ya quedó para otra época en un ser humano que todavía no estaba preparado para hacerse cargo de sus dones, de sus talentos, de su mente expandida y de manifestar como lo hace Dios, con la responsabilidad también que tenemos que tener como seres divinos. Y la palabra, y con esto termino la anécdota, porque así como en ese momento dije cómo me gustaría vivir esta experiencia, yo con la palabra, sin querer, sin saber, le estaba ordenando al campo cuántico, a la matriz divina, a la energía, manifestar ese deseo. Entonces, el libro, incluso el primer la invitación, viste que los libros tienen como una frase con la que arranca todo lo demás. Déjame que te lo lea porque es muy cortito y justamente habla de la palabra, ¿no? En el inicio del libro dice así: antes que todo comenzara ya existía la palabra. La palabra estaba en Dios y era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por ella y sin ella nada se hizo. De la palabra nace la vida y ella, que es la vida, es también nuestra luz. Esto está escrito en la Biblia y nos muestra justamente cómo Dios, ¿no?, a través de la palabra, y Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Y uno podría decir, ¿a quién le dijo Dios si estaba solo? Bueno, ahí hay una clave de magia, una clave de manifestación, una clave para crear como crea Dios, a través de la palabra. Por eso hay que tener
tanto cuidado de lo que hablamos, ¿no? Cuando criticamos, hablamos mal, nos quejamos, estamos manifestando eso, o mejor dicho, potenciándolo en nuestra realidad. Por eso el silenciarse, el ir hacia adentro, el pensar antes de hablar es un avance en responsabilizarnos en nuestra co-creación como Dios en acción, ¿no? Así que emitan el deseo de vivir la experiencia que vivió estos autores, que viví yo, que también lo van a empezar a vivir de manera muy, muy natural, ¿no? Como algo de su parte, de su vida cotidiana. Uh-huh. Tenemos a Mónica Camarillo que nos pregunta que si aún sigues teniendo las canalizaciones. Uy, qué pregunta. Voy a tratar de ser sintética porque te tendría que contar mucho al respecto, porque si bien la telepatía, al ser índigo cristal, ya mi mente funciona así. De hecho, como psicóloga, fui psicóloga también para comprender primero mi propia psiquis y qué es, cómo funciona. O sea que eso es algo que ya de por sí está ahí, digamos, ¿no? Puedo disponer de esa herramienta. Lo que sucede es que en el año 2018, recuerdo el año puntual, tomé la decisión de vivir más experiencias humanas, o sea, de vivir más en otros estados de conciencia, porque yo me la pasaba escribiendo desde que me levantaba hasta que me acostaba durante años, para no decir toda mi vida. Y eso significaba dejar de hacer cosas o de ir a fiestas o reuniones porque también me daba tanto placer esa conexión con esos planos, canalizaba también a mi ángel, a otros seres, o sea, era tanta información que me apasionaba que lo hacía con mucho disfrute, pero claro, yo sentía que había experiencias humanas que también quería vivir, ¿no? Cosas más simples, más cotidianas, y que como acá vivimos en el espacio-tiempo, en la 3D, tenía que empezar a elegir cómo iba a utilizar mi tiempo aquí en la Tierra. Así que tomé la decisión de dejar de habitar tanto en esos planos, en esos estados, de canalizar tanto. De hecho, pues imagínate que casi 15 años escribiendo todos los días tenía pilas de cuadernos, manuscritos, y recuerdo que en determinado momento hasta tomé la decisión de quemar muchos de esos cuadernos. Digo quemar porque me ocupaba mucho lugar y porque sentía que ya todo eso que estaba escrito ahí yo ya lo había procesado. Y lo que iban a ser libros ya estaban guardados y archivados como libros, ¿no? Pero también esa fue una experiencia que marcó un antes y un después, porque en mi caso decidí vivir más la experiencia humana cotidiana de lo simple, de esta realidad tridimensional, que para hacer ese salto cuántico que muchos quieren hacia la quinta dimensión, tienen que primero integrar todos los aspectos de esta tercera dimensión, ¿no? Así que la respuesta es sí, sigo canalizando, pero desde un lugar más simple y más directo. Cuando necesito resolver algo propio o algún tipo de guía, abro la pregunta y de manera telepática o escribo algo puntual, pero no como antes, en donde me la pasaba horas y horas y horas escribiendo. De hecho, perdón, termino acá contando algo más. Hay un curso que subimos a la web en Método Munay que ya está accesible para el que quiera, que es Aprender a Canalizar, donde ahí también doy las herramientas para aquel que quiere vivir esa experiencia, ¿no? De hecho, Munay, teníamos una pregunta al respecto de eso, que decía que si había algún curso sobre este libro en algún lugar. Así que recordamos, ¿no? Tu página web, metodomunay.com. Metodomunay.com, hay un curso que es Aprende a Canalizar, y también hay una conferencia que tiene mucho que ver en relación a cómo acceder a lo divino, ¿no? Porque si bien se habla mucho de conectarte con tu divinidad, sos Dios en acción, pero también por lo menos mi aporte como psicóloga, como investigadora, también como científica, ¿no? Porque tengo una mente que todo el tiempo quería encontrar la lógica, cómo era, cómo. En esa conferencia también doy claves y herramientas para acceder a eso que somos, que es Dios en acción. Y que no quede como una idea, como una teoría, sino que sea un hecho, que sea una experiencia. Y obviamente que tanto el curso de Aprender a Canalizar, como esta conferencia, como todo lo que enseño, son herramientas y disparadores para que cada uno lo haga después a su manera, que haga su versión, ¿sí? Porque una de las cosas que también es paradójico en la 3D, en el mundo humano, es que
cada uno, ¿sí? El don, el talento, la singularidad que cada uno de nosotros trae es único e irrepetible. Y sin embargo, cuando queremos copiar a otros o ser como otros, envidiamos, competimos, nos estamos perdiendo ese tesoro más preciado que tenemos, que es lo que cada uno traemos. Son como las notas de una melodía. Si le sacamos una nota, ya la melodía deja de ser esa melodía. O sea que cada uno somos fundamentales en cuanto a lo que venimos a traer. De hecho, hay muchos otros que pueden canalizar, pero cada uno lo hace con su singularidad y con su aporte. En mi caso, como psicóloga y como científica, hago también un aporte en relación a comprender el ser desde ese estado de conciencia divina llamado Dios. Pero después un médico puede canalizar la fórmula para, no sé, resolver una enfermedad o un avance científico, un artista para su próxima película, y cada ser humano en su vida cotidiana para resolver lo cotidiano, ¿no? Así que el curso realmente va a ser muy útil para lo que cada uno después lo quiera aplicar. Y que cada uno se ponga al nivel de Dios en ser creador de su propia realidad, utilizando, en este caso, la canalización, ¿no? Como herramienta, como complemento. Ahí no te escucho, pero estoy leyendo, que dice, yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, dice Patricia, sí, ¿no? era un comentario de, ahora sí, ¿no? Un comentario de no sabía si yo estaba... Patricia. Creo que ella se conectaba desde México y un comentario que ella hacía cuando tú estabas hablando de los temas de la sincronicidad. Bueno, el primer lo cuento rápido, porque no sé si tenemos un tiempo que ya se termina, tú me dices, bueno, pero... podemos estar, como hemos comenzado un poquito más tarde, podemos estar unos 5 minutitos más, por ejemplo. Bueno, ¿vale? Porque justamente el primer texto, creo que es el primero, a ver, déjenme ver un segundito, lo tengo acá, canalizado, que yo en realidad respeté el orden de cómo, no tiene un orden por algo puntual, ¿no? Pero sí, el primer texto de la canalización se llama La voluntad de Dios. Estamos juntos en esto. Para mí también era la pregunta de, bueno, ¿hasta dónde Dios, qué es lo que quiere Dios, ¿no? ¿Qué es lo que, hasta dónde Él participó en lo de cada uno? Para mí cuando, no sé, alguien sufrió un accidente, ¿no? Que de hecho yo también sufrí accidentes, tuve muchas experiencias muy fuertes en mi vida y una vez sufrí un accidente automovilístico, ¿no? Que realmente era un accidente mortal, que era para, o sea, uno no podía salir ileso de ese accidente y sin embargo, bueno, yo realmente fue un milagro, todos decían que era un milagro porque a mí no me había pasado absolutamente nada cuando bueno, era imposible, supuestamente. Entonces siempre me aparecía la pregunta, ¿no? Cuando alguien decía, bueno, no, se salvó gracias a Dios, ¿no? Como diciendo, pero ¿y qué pasa con el otro que por ahí se murió, ¿no? O sea, Dios no quería que se muriera. O sea, siempre esa pregunta me daba vuelta en la cabeza y en este texto, en este primer texto, Dios revela justamente cuál es su parte, cuál es su participación. Y cuando dice que la voluntad de Dios ya fue cumplida, no sé si es lo que acabo de leer o estoy anticipando algo, pero no importa, no importa, pero cuando Dios me dice que su voluntad ya fue cumplida porque nos creó a su imagen y semejanza, y desde ahí podemos, ¿no?, abrirnos a la experiencia de conectarnos con lo divino y manifestar nuestra vida humana, ya nos está dando una clave de cuál es su parte, ¿no? Pero no podemos pensar en que Dios digite nuestra vida, ¿no? Porque si no terminaríamos siendo como marionetas manejadas por el gran titiritero. O sea, hay una parte de esa inteligencia, que vuelvo a repetir, tiene que ver también con la inteligencia de nuestra alma en la planificación, pero no desde la manipulación, como la entendemos los seres humanos, al manejo y al control. Es como una gran dicotomía divina, ¿no? Dios, el gran creador y parte de esa inteligencia, pero también nosotros tenemos nuestra parte en ese todo. Así que ahí también hay mucha claridad para comprender cómo participa Dios en todo lo que sucede, ¿no? Victoria también en relación a esto nos decía que las señales están ahí, solo hay que tener mente abierta para verlas. Hay canalizaciones que se presentan en sueño.
También, sí, también. Lo único que ahí recomiendo, y ahí ya lo recomiendo también como psicóloga, todo el tiempo estamos también canalizando consciente o inconscientemente, o sea, somos un canal, ¿no?, de energía. La parte más difícil a nivel humana, por eso en el curso de Aprender a Canalizar lo remarco y lo enseño también, es ¿qué hacemos con esa información? Porque ahí es donde a veces las personas lo interpretan a su antojo, digamos, a su conveniencia, ¿no? Ah, soñé tal cosa, entonces significa tal otra. Y no necesariamente, ¿no? Porque no siempre los mensajes canalizados son lineales, ¿no? Porque justamente viene de una mente multidimensional, mejor dicho, lo recibimos desde nuestra mente multidimensional y lo tenemos que bajar a una realidad lineal en cuanto al espacio-tiempo, a los acontecimientos en la vida cotidiana. Es ahí donde uno tiene que comprender las claves de interpretar esos mensajes canalizados. Cuándo uno lo tiene que dejar al mensaje ahí para que se nos vaya a su vez como por capas develando y revelando. Cuándo es un mensaje literal de que soñé tal cosa, entonces ahí está la respuesta. Cuándo se nos están presentando seres que están en otros planos o seres fallecidos a través de los sueños también para darnos un mensaje. Y una de las cosas una de las partecitas que nos ayuda a tener más claridad es lo que nos resuena en nuestro corazón, ¿no? En nuestro chakra cardíaco, lo que sentimos. Cuando recibimos un mensaje canalizado, cuando nos toca la verdad de nuestro ser, la verdad de lo que nos están mostrando, hay una sensación de expansión, ¿no? Una sensación como, hasta a veces como, no, ya lo sabía, o claro, o sea, como que ya como si ya estaba ahí, ¿no? La verdad en juego o ese mensaje. Pero bueno, esa es la parte más donde hay que tener cuidado de no interpretar rápidamente como los horóscopos que a veces no están en las revistas de semanales y uno ya lo interpreta al mensaje para cosas, y no es así, ¿no? Hay que tomar la canalización justamente con mensajes de planos elevados, de planos superiores de conciencia y desde ahí, bueno, también de última abrir la pregunta de qué me está diciendo este mensaje, ¿no? ¿Qué me está diciendo este sueño? ¿Qué hago con esto que estoy recibiendo? Si te parece, por no dejarnos ninguna pregunta sin contestar, podría ser esta la última, de una de Ana, que dice que debemos de tener alguna preparación especial para poner en práctica la telepatía con aquellas personas que ya no están con nosotros. Creo que esto ha surgido cuando antes estabas hablando de justo este tema. Bien, a ver, digamos que para cualquier pregunta en donde uno quiera saber si está preparado o no, la respuesta universal es el amor, ¿no? Conectarse con el amor no solo como un sentimiento, sino como un estado de conciencia. El conectarnos con la humildad, con abrir preguntas, ¿no? Y la verdad es que el amor es un estado y es un sentimiento tan puro, tan genuino, que nos conecta con todo, ¿no? O sea, que es lo que nos permite seguir en contacto con aquellas personas que ya no están y nos permite estar en contacto con todo lo creado, con un árbol, con una piedra. O sea, uno puede recibir telepáticamente la información de lo que quiera, ¿sí? De acontecimientos pasados, futuros. O sea, realmente la telepatía es una herramienta maravillosa, pero ahí sí, vuelvo a repetir, hay que saber cómo usar esa herramienta. En el despertar de los dones y talentos que están sucediendo a partir de todo este caos mundial, de hecho estaba escrito como parte del proceso evolutivo de la humanidad, la telepatía va a ser un don que va a empezar a despertarse. Y la intuición es una de las partes, o una de las herramientas que tenemos naturalmente y a través del cual podemos empezar a conectarnos con la telepatía. Vuelvo a repetir, porque en el curso de Aprender a Canalizar hablo de esto, obviamente, porque es así como yo recibí la información a través del pensamiento, un dictado perfecto. Para los que les gusta escribir, vivir la experiencia de canalizar sus libros es genial, ¿no? Porque fluye y después en las correcciones de edición es lo que el texto casi que ni se toca porque está perfecto escrito, ¿no? Con una poesía, con una perfección increíble.
Así que la preparación es desearlo, conectar con el amor, conectar con el corazón, abrir preguntas, ver en el caso de que quieran acceder al curso de aprender a canalizar, o sea, encontrar alguna información, en mi caso la que comparto es psicológica, científica y también, por supuesto, vivencial, ¿no? Pero para poder tener también más comprensión y saber cuándo estamos recibiendo información y cuándo es nuestro propio pensamiento, ¿no? Que está generando más de lo que genera la mente, que por naturaleza, que es pensar. Es imposible no pensar. Así que, y después pasa a ser un entrenamiento, ¿no? Algo que al repetirlo vamos teniendo cada vez más claridad y termina siendo una experiencia tan natural como hablar, recibir esta información y es genial porque ya contamos con un equipo del otro lado del velo, como yo digo, mucho más divertido, mucho más interesante, ¿no? Para vivir la vida humana. Pues bueno, muchísimas gracias, Munay. Hasta aquí creo que vamos a ir cerrando ya este encuentro. Por el momento no hay ninguna pregunta más, pero creo que la verdad es que nos has explicado con bastante amplitud, con incluso mucho detalle, muchas partes interesantes de tu libro. Si hay alguna persona que todavía no se ha animado a comprarlo, yo creo que con la charla de hoy, la verdad es que nos has dado muchísima información de conceptos que para algunos son más habituales, para otros más desconocidos, como canalizaciones, como intuición, telepatía. Hay mucho que leer y mucho que aprender en tus libros y, por supuesto, en tus formaciones. Sí, además, si quieren, perdóname que te interrumpí, no, si quieren, en Método Munay en Instagram, que ahí puedo recibir rápido los mensajes, cualquier inquietud, cualquier duda también me pueden escribir ahí. Yo voy a estar abriendo lo del club de lectores porque realmente tuve unos problemitas personales que me hicieron, me cambiaron la agenda, digamos, ¿no? En esta cuestión de los imprevistos, lo he vivido en estos últimos meses, así que a partir ya del mes que viene, sí voy a estar compartiendo. Además, quiero tener los libros en la Argentina, por favor, para poder hacer... En cuanto hablo algo del libro, como es natural, me preguntan dónde lo compran y yo tengo que estar diciéndoles que esperen, que ya van a conseguirlo. Entonces, también estoy como esperando ese momento para ahí sí empezar a compartir más contenido, explicar el backstage de cómo fue escrito cada mensaje, también compartir cómo yo aplico cada mensaje, ¿no? Porque también una cosa es el mensaje, otra cosa es qué hago con esto en la vida cotidiana y en aquí ahora del 2021. Así que todo eso lo voy a estar compartiendo con mucho, mucho gusto en breve. Me pueden escribir. En pantalla hemos puesto, está saliendo los dos Instagram que pueden seguir, a través de los cuales podéis seguir a Munay, Método Munay y Munay Mente Holística. Y si no, ya sabéis que también podéis entrar en su página web, metodomunay.com. Os lo dejo también aquí en pantalla para que no lo olvidéis. Y Munay, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos estado casi 60 minutos, casi una hora contigo, conociéndote más a fondo, porque realmente también es el objetivo de estos encuentros, conocer a la autora. Y por supuesto, vamos a terminar volviendo a enseñar el libro, que lo tenemos las dos. Aquí está, disponible en toda España. Me encanta la tapa, sí. Aquí la contra, sí. ¿Vale? Disponible en toda España, en plataformas online, también en formato electrónico. Y ya sabéis que muy pronto estará en los países de América. Tardan unos poquitos meses, pero bueno, ya os comenté al principio que hay algunos que puede ser que llegue antes, como Estados Unidos, Chile y Colombia. Y luego irán después México y Uruguay y así el resto de países, y yo creo que, por darte una fecha, que a principios de julio yo creo que estará en todos los países de la Argentina, que es muy importante. Si Dios quiere, digo, nunca mejor dicho, por favor, que quiera Dios, porque además tengo muchas ganas de, en cuanto se puedan hacer encuentros presenciales, aunque más no sea con grupos reducidos, porque obviamente tenemos que acatarnos a las reglas del juego del gobierno y es lógico también para cuidarnos entre todos,
en esos momentos tengo pensado hacer, digamos, meditaciones o conexiones para que realmente puedan ahí sentir en vivo e indirecto cada uno la presencia de Dios y la conexión con eso, con esa inteligencia que produce efectos realmente milagrosos, ¿no? Desde sanación, respuestas, claridad mental o incluso la escritura de libros, como en mi caso. Así que estoy muy, muy deseosa para, ya hablé con Dios y ya le dije ahí que me arregle, me arregle las cuestiones en 3D para que podamos ahora sí expandirlo, ¿no? Con la fuerza y la energía que ahora necesita el mundo, ¿no? Los seres humanos realmente necesitamos recordar nuestra divinidad, conectarnos con Dios y que está de nuestro lado, que es nuestro aliado. Así que qué mejor resolver cualquier cosa de la 3D, tenerlo a Dios como socio, como compañero y como amigo, ¿no? Así que muchas gracias. Pues nada, gracias a ti y bueno, a los que estáis ahí, los que habéis estado con nosotros durante esta hora, muchísimas gracias por supuesto y recordaros que mañana es el día del libro y San Jordi y tenemos preparados 3 encuentros muy interesantes también. A las 4 comenzamos con Pretallí, que es es la coautora del libro de los 4 secretos sagrados del amor y la prosperidad. Ella nos trae una sorpresa que será muy interesante, así que os invito a que estéis. Luego tendremos a las 4 a Lidia Blánquez, que es autora del Ayuno a la Conciencia y de la transformadora Dieta de la Abuela. Y por último, cerrando este gran ciclo de encuentros, tendremos a las 6 a Alex Racco, que es el autor de Era Jesús, su último libro publicado. Y bueno, ya veis que nosotros le hemos puesto muchísimo cariño a todos estos días, a todos estos encuentros, así que por favor, os esperamos mañana y si no, todo guardado, como siempre. En YouTube guardado, en Facebook Live también y en IGTV también. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un buen día, una buena tarde.